Esta conferencia comenzará a grabarse. Bienvenidos sean todos al Círculo de Estudios Virtual del día de hoy, denominado Planeación de Proyectos de Tecnologías de la Información, de TICS. A nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, les agradecemos su presencia. Y a nombre de nuestro comité directivo, integrado por el doctor Ángel Marroquín de Jesús, Manuel David Sesma Barrón, Ángel David Pérez Bisuet y su servidor Gustavo Espinosa. Bienvenidos en todos. Agradecemos a nuestros asociados estratégicos del día de hoy. A Baor, Estudios Eléctricos que marcan referencia. A él con Innovación de la Industria Eléctrica. RAD Ingenieros, Pasión e Innovación en Instrumentos de Medición. Luceco, luminarias imprescindibles para el profesional de la iluminación, y Protect, solución centralizada de ITA para la gestión de protecciones eléctricas. Anunciamos aquí nuestros próximos círculos de estudio. Recuerden que lo pueden ver en el boletín electrónico ICIMEC de cada trimestre, así como también anunciamos nuestros próximos cursos de mantenimiento de subestaciones eléctricas en media y alta tensión con el doctor Ángel Marroquín de Jesús, un día en línea, un día presencial en el Hotel Misión Muralla. Y con el ingeniero Roberto Ruelas Gómez, pues vamos a tener la continuación del curso que tuvimos de IEEE 3004.5. Ahora tendremos con la 3004.8 y la NOM-C de 2012, la protección de motores en sistemas industriales y comerciales. Pues sean bienvenidos. Si están en Querétaro y no están asociados al CIMEC, es momento de colegiarse. Agradecemos a FECIME y el capítulo de energías renovables, en particular a nuestro presidente de la Federación de Colegios, al ingeniero Ernesto Moreno Corzo. Sean todos bienvenidos. Voy a pasar controles para el maestro Roberto Sánchez. Mientras lo presento, bueno, ya tiene ahorita el atributo de presentador. Y mientras les voy a comentar algo acerca de nuestro invitado del día de hoy, nuestro expositor. Maestro, usted ya puede compartir su pantalla si gusta. A ver si me escucha Roberto Sánchez. Maestro, tiene que abrir su micrófono. ¿Sí me escucha, maestro Roberto? Bien, Roberto Sánchez López es scout desde el 67, cumplió 55 años este año, es un profesional de las telecomunicaciones y electrónica con estudios de maestría en Administración de Negocios del Instituto Politécnico Nacional, con un concepto de compromiso que le ha llevado cumplir casi 35 años en su matrimonio, con 3 hijos mayores. Bien, pues dice que tiene la fortuna de vivir con la vista a los volcanes, ¿no? Bueno, pues el ingeniero ha trabajado en diseño, construcción, soporte, supervisión de sistemas de telecomunicación, seguridad, salvaguarda, automatización en más de 275 proyectos comerciales, entre los que han destacado hoteles, laboratorios, la banca, institutos, gobierno, medios y centros de datos. Él comulga con la idea de aprender a desaprender y aprender a reaprender, una forma de mantenerse vigente en este mundo, dice él, de millennials. Bueno, pues el ingeniero ha coordinado trabajos de normalización con la Secretaría de Economía, con la Dirección General de Normas,
con ONCE, con ANSE, con NICE, ha sido promotor incansable de las normas mexicanas, ¿sí? Nacionales, ¿sí? Así como también ha representado a México en los comités técnicos espejo para el diseño interior de edificaciones de la ISO. Participa activamente en AMERIC, la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de las Instalaciones para la Construcción, y en BICSI, la Building Industry Consulting Services International, también en IMEI, la Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable, y del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles, todas ellas que agrupan diseñadores, constructores, operadores de diferentes sistemas. Hoy día los conceptos de comunidades y ciudades inteligentes, Smart Cities, la recolección de información Big Data y la transversalización e integración de conceptos sociales, políticos, económicos, educativos y tecnológicos hacen del quehacer de Roberto pues un individuo útil para cualquier equipo multidisciplinario de pensamiento e ideas de avanzada. Pues bienvenido, don Roberto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera nada más, si me escuchan bien, pregunta. Correctamente, Bueno, fuerte y claro. Ya nada más, tu presentación está ahí en modo draft. Falta hacerla más grande, ¿no? Qué raro. Se supone que ya estaba. A ver, déjame. Ya nada más en la parte de abajo o en donde diga slideshow, etcétera. Fíjate que ya la pasé, pero parece que no, ¿verdad? O sea, no está. No, aún no, pero en la parte de abajo, ahí es donde. Slideshow. Ahí mero, ahí nomás dele clic y vamos a aguantar tantito. Fíjate que en mi pantalla sí. A ver si aquí. Veamos. ¿Está ya? No, seguimos igual. Qué raro. Fíjate que ya la pasé. ¿Tiene dos pantallas, maestro? Yo tengo una sola. Ok. Mira, vamos a hacer esto. Ahí. No la vemos bien. Sí necesita hacer lo que es el slideshow. Fíjate que no me está respondiendo el slideshow. A ver, donde dice slideshow arriba. A ver, me estoy saliendo. Sí, a ver, vuelve a entrar. Sí, déjame. Arriba. Start from the beginning. Ahí todavía no la ves, ¿no, verdad? No, ahí se salió. Ahí tiene que volver a compartirnos la pantalla. Correcto. A ver, vamos a ver. Ventana. Ahí ya la tienen, pero por alguna razón fíjate que yo ya la puse en slideshow, pero no la ven ustedes en slideshow. Sí, pero ahí la vemos ya en grande. Si gusta ahí. Bueno, allá. ok. Bueno, si hay ahí alguna duda, tratamos de arreglar. Bueno, primero, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de charlar un ratito sobre proyectos de tecnología de la información y comunicaciones. Ustedes ven ahorita esto de AC/DC y en el caso de Gustavo, pues le encanta el rock, ¿no? ¿Es correcto? Este tema de AC/DC básicamente lo tomé porque hay un antes del coronavirus y un después del coronavirus. Y todavía estamos en ese proceso de llegar a después del coronavirus. Y dentro de ello, pareciera ser que nos detuvimos en enero, febrero del año 2020 y todos los proyectos de edificaciones han sufrido, yo diría, nos hemos puesto en el limbo
y tenemos que ir adelante. Entonces, esta charla es sobre algo que estuve pensando hacia ese año 2020 y que precisamente a final del 2020, y lo platicábamos hace unos minutos, me invitaron a un proyecto en Querétaro del edificio Distrito Querétaro para Santander, ahí junto al Platillo Volador, el edificio que está atrás. Cuando empezó este asunto de la pandemia, ya traíamos una serie de ideas 4 o 5 años antes en lo que es la arquitectura de edificaciones. Y una vez que ha ocurrido esto, piensen ustedes que hay más de 1.900.000 metros cuadrados de espacios de oficinas en edificios comerciales que están vacías o que se han vaciado. De hecho, en este momento en Ciudad de México hay aproximadamente el 40-45% de oficinas, de piso de oficinas vacíos. Eso quiere decir que la industria de la construcción, específicamente la edificación comercial de oficinas, está en un punto muy complicado como negocio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con las edificaciones? ¿Habrá nuevas edificaciones o serán remodeladas? Y esto nos ha traído un paradigma. ¿Por qué? La pandemia nos ha llevado a que sea mucho más importante la operación saludable del ambiente de las oficinas. Y aunque hoy leía por ahí que se está pensando que hacia el segundo cuarto del año ya se esté nuevamente ocupando las oficinas en las ciudades del mundo, incluyendo nuestro país, la realidad es de que tomará varios meses antes de que las personas al regresar a las oficinas puedan de una manera tranquila volver a interactuar. Así es que el reto para desarrolladores, administradores de edificaciones, despachos de arquitectura e ingeniería en diseño y los propios contratistas instaladores de los sistemas de la edificación tienen un gran reto de cómo mantener el trabajo de lo que vivimos. Así de sencillo. Así es que, ¿qué ha estado ocurriendo estos 16, 18 meses? Nos hemos tenido que empezar a acercar desde, y es muy chistoso, si ustedes buscan hacia mayo, junio del año 2020, lo que decían administradoras de proyectos como JLL, como CBRE, como la misma Colliers o como, bueno, cualquiera de estas, decía que regresaríamos sería la nueva normalidad. De hecho, escuchamos mucho ese término durante 2020, pero hacia final de ese año y principio del año pasado, nos dimos cuenta, el mundo se dio cuenta, que no íbamos a regresar a la normalidad, sino que íbamos a regresar a una nueva realidad. Así es que las soluciones en las que nos acostumbramos, crecimos, maduramos como profesionales, ¿qué creen? Pues han estado cambiando de una forma rapidísima. Y uno de esos temas es la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial en todas las industrias está tomando una preponderancia para operar las industrias. Y la industria de la edificación no está ajena a ello. ¿Qué nos permite entonces la inteligencia artificial?
pues optimiza el desempeño operativo y definitivamente mejora la eficiencia ambiental. Esto es un tema importante. Si me permiten un momento, Eduardo. Por favor. Siguiendo con este asunto, los espacios de trabajo del futuro son en edificios que ahora son o deben de ser flexibles, adaptables y sin duda que permitan predecir las necesidades de sus ocupantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las edificaciones, más allá de ser inteligentes, tienen ahora, sin duda alguna, que pensar, y así lo pongo, pensar con base a la inteligencia artificial. Así es que hoy día esa inteligencia artificial nos lleva a tener un gran cúmulo de información, un big data, que es tomado por sensores dentro de los sistemas de instalaciones. No es algo nuevo, es algo más ordenado y definitivamente es una mejora que sustancialmente dará un desempeño para la experiencia del usuario. ¿Qué es entonces esta posibilidad de la inteligencia artificial? La actualización y memorización diaria de los datos de la operación del edificio. Monitorear y predecir necesidades de mantenimiento. Eso que hemos dicho de mantenimiento predictivo. Y identificar las amenazas, las fallas potenciales y mejorar la precisión en la detección y resolución de los incidentes. Toda operación de edificios nos llega a tener esta situación. Perdón, ¿están viendo el cambio de pantalla? Pregunta. No. ¿No? No, Sí, no, eso es lo, está nada más desde sí, la primera. eso es lo que me estaba teniendo. A ver, déjenme ver si haciendo, creo que está ahí mejor. Ahí sí ya están viendo el Ahí cambio de pantalla, ¿correcto? Ok. Disculpen, es algo que está ocurriendo, no sé exactamente qué está ocurriendo, pero bueno, regresando entonces a este asunto, cuando empezamos con esto de los edificios automatizados en la década de 1980 y hasta el año 2000, lo que teníamos era la conjunción de información con algoritmos con algoritmos que nos permitían unir por medio bastante rudimentario los diferentes equipos, sobre todo de aire acondicionado. Y a eso empezamos a hablarle como edificios inteligentes. El primer edificio inteligente de México se encuentra justo en la esquina de Arquímedes y Paseo de la Reforma. Ustedes lo reconocerán porque tiene una entrada en donde hay un mural en una placa, en una rampa a la entrada del edificio. Ese fue el primer edificio inteligente hacia 1983 probablemente, no recuerdo de manera exacta, 84 tal vez, que se instaló en México. Y se le llamaba inteligente porque tenía una suerte de artilugios con los conceptos de cableado estructurado muy incipientes
que trajo a México la empresa AT&T y que posteriormente la marca de ese sistema se llamó Sistimax. En esa época, realmente los edificios automatizados eran extremadamente sencillos. Los siguientes 14, 16 años, empezamos a hablar de los smart buildings y esos smart buildings se empezaron a enfocar a monitorear el consumo de de todo el equipamiento principal. Continuamos con el concepto de aire acondicionado, pero ya empezamos a tener un monitoreo y un control de la operación de esos sistemas. En estos mismos 15 años logramos integrar los sistemas de seguridad, lo que llamábamos antiguamente CCTV, hoy videovigilancia, y por supuesto la parte de salvaguarda, la detección y protección de incendios, también llamada PCI. Entonces, ya dentro de estos, al inicio, final de los 90, principio de los 2000, ya teníamos estos sistemas automatizados o de automatización de edificios, los Building Automation Systems y los Building Management Systems. Estos BAS y BMS se han ido modificando. En un principio eran total y completamente cerrados por fabricantes y teníamos 4 o 5 grandes fabricantes. Estaban Dover Controls, por supuesto estaba Johnson Controls, Honeywell, y por ahí me falta otro que ya no me acuerdo, ¿verdad? Y que tenían protocolos de transmisión propios y que no podían hablarse entre ellos. Ya hacia el 2000, en estos siguientes 15 años, el Ethernet había había entrado en todo lo que son las redes de telecomunicación, y esos protocolos como Modbus, como BACnet, empezaron a montarse sobre el protocolo Internet. Y es lo que conocemos como IP. Hace 5 o 6 años, los edificios empezaron a tener la posibilidad de aprender y de predecir y voy a llamarlo de modo muy pomposo, su comportamiento, su behavior. Obviamente es algo que se ha ido afinando con un control predictivo y que inclusive ya podemos entender el flujo el consumo de la energía, dónde se ocupa el propio edificio, y ya podemos definir de forma granular en una oficina cuáles son las preferencias de iluminación, intensidad de iluminación, de temperatura del aire, inclusive del propio flujo del aire. En México, estos edificios solamente por zonas están siendo diseñados e instalados así, y esto fue hasta el año 2020. 2019, a final del 2019. Si aquí tienen alguna pregunta, pues nos paramos, y si no, le seguimos. Así es que este tema de la inteligencia artificial es una dimensión que nos permite ahora sí hacer el análisis de datos para optimar la operación. Ya no estamos solamente monitoreando y controlando. Esto es, ya no solamente estamos automatizando
y decimos préndete a las 7 de la mañana y apágate a tal temperatura y apágate a las 3 de la tarde o vuélvete a prender al mediodía, sino que ahora se puede hacer una climatización por espacio, por frente de edificio, tener más frío la parte interna del edificio en la fachada sur-oeste, o tener inclusive calefacción dentro de la parte de las fachadas norte. El pronóstico del clima, por ejemplo, en Querétaro, pues tenemos un asoleamiento muy grande, pero el año pasado, si no mal recuerdo, en la época de lluvias, inclusive tuvieron inundaciones. Yo no recuerdo las inundaciones en Querétaro, probablemente sí, porque tienen ahí un canal, ¿no? Para el río y para poder hacer el desagüe, pero fue muy sonado en todo el país el tema de las inundaciones en la ciudad de Querétaro. Por el otro lado, la ocupación de las áreas, cuántas personas van a ocupar una sala de junta, qué temperatura, durante cuánto tiempo, el anuncio de que está ocupada la sala o que está sucia, que quedó sucia y es necesario ahora hacer una limpieza y no sé si han visto inclusive ya robots que están haciendo limpieza automatizada. En fin, todos estos factores de operación de los sistemas es algo que ya existe el día de hoy. Muy bien, pero la inteligencia artificial requiere de procesos y el primer proceso que tiene la inteligencia artificial es el aprendizaje del sistema. Una vez que conectamos todos esos sistemas de aire acondicionado, de iluminación, de energía eléctrica, de elevadores, montacargas, escaladoras, todos los sistemas, los 10 o 15 diferentes sistemas que tiene una edificación, lo primero que hace la inteligencia artificial es aprender. Y lo hace de tres modos: de una forma no supervisada, una forma supervisada y, por supuesto, el refuerzo. El tema del refuerzo es algo que lo escucharemos más y más, y es el entender de forma secuencial, con tus secuencias de operación, qué es lo que tienes que hacer en cada una de las horas, inclusive cada minuto del día, para que una edificación funcione. Así es que este tema es algo que habrá que seguir. La inteligencia artificial tiene definitivamente aplicaciones concretas. Y déjenme mostrarles, voy a subir un poquito porque está aquí recortado. Ahí creo que ya se ve mejor, ¿verdad? Ustedes verán que en la parte de abajo habla de Smart Cities, pero en la parte de arriba estamos hablando de un Building Management System con una red en donde cada uno de los sistemas, ya sean de iluminación, de aire acondicionado, de voceo, de paging, inclusive ven por ahí una bomba que dirán es de gasolina. No, fíjense que es una electrolinera. Todo va a una red. En esa red, estos controladores, ¿verdad?, de diferentes fabricantes, ya sean componentes, vamos a llamarles clásicos, o ya dispositivos de Internet de las cosas, IoT, logran que haya un nivel de automatización y ese Building Management System hace el trabajo de la automatización, pero más arriba ya podemos tomar toda la información de temperatura, de velocidad del aire, de, ¿cómo se llama?, de consumo
de una lámpara LED en un pasillo del piso 5, del piso 10, la falla inclusive del propio dispositivo y la plataforma de inteligencia artificial que puede o no estar en la nube, en un centro de datos, ahora que en Querétaro tienen 10 proyectos de centros de datos, 4 en proceso y llegando otros 6. Amazon, Meta, Hostdime, y bueno, otros y otros, basados en la nube. Así es que los edificios ya no solamente están conectados por internet para, ¿cómo se llama? Para ver una película, ¿no? Sino están conectados por internet a la nube para procesar toda la información de cada uno de sus dispositivos. Ok, bueno. Hemos estado hablando mucho entonces de este tema de las plataformas de inteligencia artificial. Entre más sensores tengamos en una edificación, pues vamos a ser más eficientes y efectivos. Sin embargo, es una costumbre muy mexicana, muy latina, pues no le ponemos toda la carne al asador. Entonces lo que vamos haciendo es poner dispositivos en ciertos lugares. Por ejemplo, si decimos, oye, necesitamos un medidor en todos los tableros, dicen, no, pero ¿cómo en todos los tableros eléctricos voy a poner un medidor? Pues sí, porque si no, no podemos tener granularmente la información. Pero al final, el tema de este tipo de edificios de conocimiento cognitivos es que almacenan y analizan los datos históricos para hacer predicciones de todos esos sensores. Y requieren entonces tener instrumentados esos dispositivos para el ambiente, sus ocupantes, los requerimientos de energía por día, por hora, las necesidades de servicio, inclusive de servicios de cafetería, y la seguridad y salvaguarda, entre otros muchos. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor sean los datos, más completo e inteligente será el edificio. Así es que, como conclusiones de esta parte de la charla, es que los procesos basados en inteligencia artificial nos permiten utilizar o tener aplicaciones en edificios que hasta hoy no hemos tenido. Tenemos soluciones con beneficios específicos y concretos para la experiencia del usuario, para su comodidad, y deben de ser definidos desde el principio del proyecto. Creo que todos sabemos que cuando se nos olvida instalar una tubería y jalar un cable para conectar un equipo porque se nos olvidó, tenemos un problema de destruir los terminados que los arquitectos nos definen en las diferentes áreas. Y un tema muy importante es elegir la plataforma de inteligencia artificial y su tipo, además de número y localización de los sensores. Otra es, sin duda, la alimentación eléctrica que se requiere para esto. Y, sin duda, el tener bien definido cuál va a ser el proceso de aprendizaje y el modelado. Así es que se genera una necesidad de un profesional que pueda entender lo mismo un elevador que el tablero de iluminación del sótano. El flujo de aire en un pasillo o en un elevador, como la intensidad luminosa en áreas de estacionamiento o de salas de trabajo, de juntas. Así es que tenemos un tema muy interesante. ¿Por qué un profesional de tecnología de la información y comunicaciones puede ser el catalizador para colaborar en un equipo de diseño y de construcción y de operación en un edificio? ¿Por qué?
porque la mayoría de los miembros de los equipos de diseño, de operación de operación y mantenimiento, inclusive de construcción, no tienen los conocimientos de tecnología digital. También es cierto que los soslayan, luego lo resolvemos. Y algo que es muy importante es que hoy todos los sistemas de una edificación están relacionados con la tecnología de la información y comunicaciones. Los sistemas de agua que antiguamente le llamaban hidrosanitario, automatización por sí misma, desperdicios y residuos, climatización, energía, movilidad interna, elevadores, montacargas, escaladoras, salvaguarda, detección y protección de incendio, seguridad, videovigilancia, control de acceso, alarmas de presencia, todo el tema de tecnología de la información como es voz, datos y video, audio y video, sistemas wireless, señalización dentro del edificio, cancelación de ruidos y de voz, las canalizaciones, los espacios, el cableado en fibra óptica o cobre, los microcentros de datos que en cada edificio hoy se requieren, robots y drones que empezaremos a ver más dentro de los edificios, realidad aumentada y realidad virtual, entre otros. Así es que debemos de considerar que este profesional que aglutine todo este conocimiento para poder colaborar con los equipos de diseño, de construcción y de operación, debe de trabajar de un modo ágil, colaborativo y de trabajo en equipo para cumplir con la estandarización, los códigos y las leyes en todas las etapas, operación, construcción y diseño, de forma integral. ¿Por qué pongo operación, construcción y diseño? Porque los ingenieros tenemos un ego no tan grande como un arquitecto, pero bueno, también sí tenemos un ego, todos tenemos un argentino adentro de cada uno de nuestra forma de ser. Y pensamos que el diseño es lo más importante cuando es la operación la que manda en cualquier edificación. Así es que el crecimiento modular y la actualización de los sistemas lo deberíamos de considerar siempre. Todos los requerimientos del dueño del proyecto, los llamados Owner Project Requirements, y poder entender las necesidades de negocio del dueño y ocupantes. Es muy diferente un edificio como este que platicábamos de Santander, que es de un solo dueño para una aplicación financiera bancaria, que un otro edificio que sea un hotel donde hay diferente tipo de ocupantes todos los días, o un equipo, o ¿cómo se llama? Un edificio comercial, un centro comercial. Y además tendríamos que entender toda la tecnología requerida y necesaria para esa industria y mercado que atiende el edificio. Esta gráfica creo que es muy interesante que la veamos. Al centro existe un dueño, el dueño de la edificación. Le puse coronita porque es el rey, ¿no? Tenemos a una autoridad, perdón, ya me salí. Tenemos a una autoridad. La autoridad teniendo jurisdicción que pues escuchamos, ¿no? Authority having jurisdiction, o que en México es la autoridad competente, y que puede ser el municipio y puede ser el Departamento de Protección Civil o el área de Protección Civil, o vamos, todo lo que hay en un municipio a nivel municipal o a nivel estatal. El equipo de operación y mantenimiento, los consultores, el equipo de diseño, el agente de comisionamiento, el administrador del proyecto, el AP, la supervisión de obra, el equipo de construcción,
y todos los sistemas que tiene un edificio arquitectónico, ingeniería civil, automatización, energía, enfriamiento, salvaguarda, seguridad, tecnología de la información y comunicaciones, transporte interno y todo lo demás, si es un hospital, pues inclusive imagenología. Así es que los proyectos se van volviendo complicados, pero siempre han sido. Y el día de hoy tener una administración de proyecto nos lleva por las diferentes etapas. Una etapa desde la gestación del proyecto, donde se establecen los requerimientos del dueño del proyecto. Hay una norma de administración de proyecto, una norma mexicana que es la 561 y que define las etapas del proyecto en 9 grandes temas. Aquí los verán del mismo tamaño, pero la que es la número 7 romana es la que dura 30 años. Están puestas del mismo tamaño simplemente por facilidad de la imagen. El diseño conceptual básico y de detalle nos dan entregables que son anteproyecto, el anteproyecto con presupuesto base y el proyecto ejecutivo. Y esa etapa que normalmente se va haciendo cuando se va construyendo el edificio, y no me digan ustedes que no han estado en ese tipo de proyectos, en donde todos los días nos van entregando los modelos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, calientitos, decía un profesor en la vocacional 2, iban saliendo calientitos del respirador, bueno, pues ahora salen de la impresora, del plotter, ¿no? Entonces, la etapa de diseño conceptual, de diseño básico y de diseño de detalle tiene sus propios entregables para que en el proceso de procura, y este año, y precisamente los proyectos de centros de datos en Querétaro están sufriendo por la falta de circuitos integrados para los equipos de aire acondicionado y los propios equipos de energía. Y los tiempos de entrega que eran de 8 o 10 semanas se han ido a 20 semanas, 25 semanas, y se están atrasando ¿cómo se llama? La inauguración de esos centros de datos hacia el final de este año, principio del 2023. Y luego la etapa de construcción, que es tomar el proyecto ejecutivo y llevarlo a como se construyó, a un as-built. Y luego una etapa que nos cuesta mucho trabajo, que son las pruebas de funcionamiento de los sistemas en la obra. Y obvio, la parte de la ocupación y la operación y mantenimiento, que es lo que estamos diciendo que dura 30 años en muchísimos edificios. Y durante ese proceso, las remodelaciones, las reconstrucciones o ampliaciones, y en algún momento la disposición final del edificio. Todas y cada una de estas etapas tienen entregables. Por ejemplo, para la ocupación, operación y mantenimiento debe de existir un manual de operación y mantenimiento. Su acrónimo es MOE. Pero sin duda las pruebas de sistema de obra es algo que ya ha ocupado el edificio, estamos todavía haciendo pruebas. En fin, hay conceptos actuales, y digo actuales aunque tienen 6 o 8 años, de arquitectura líquida. Ustedes saben que hay una serie de edificios acá en Ciudad de México en los que se está pensando hacer remodelación y que dejen de ser edificios de oficina para convertirlos en edificios habitacionales. Hay por lo menos 4 proyectos que conozco que están pensando en reconvertir un edificio de oficinas para hacerlos habitacionales. Algo muy interesante. Y es lo que se ha llamado, o le han llamado los arquitectos, arquitectura líquida, que nos permite remodelación y reacondicionamiento. De hecho, la tendencia a partir de este tema del COVID es que los edificios sean mucho más flexibles y modulares para que permitan ese reacomodo, esas remodelaciones. La tecnología con Power over Ethernet
en LEDs, en lámparas, en puntos de acceso, el Internet de las cosas, el IoT, dispositivos para todos los sistemas, lo que ya platicamos de Big Data, toda esa información que podemos o que nos puede ser útil. Y las plataformas digitales que van más allá del CAD y estamos yéndonos a los gemelos digitales, mantenemos el concepto de Building Management System, integramos ya, que es el caso del aeropuerto, de este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que justamente en 34 días, 35 días, se supone va a ser inaugurado, en donde fue hecho ya 100% con un diseño de Building Information Modeling, con un concepto de Building Information Modeling que se supone que en el nivel 7 de BIM ya podríamos estar pensando en el tema de operación y mantenimiento. Y el Computed Fluid Design para todo el tema y hoy más en los edificios comerciales de flujo de aire, de los sistemas de climatización. Antes de la pandemia, los edificios, y me tocó trabajar en el 2016-2017 en edificios de Google, acá en Ciudad de México, que tenían gimnasio, restaurante, barra de jugos, bueno, tenían hasta unas habitaciones para dormir, para hacer la siesta, aunque ustedes no lo crean, solariums y conceptos de trabajo en equipo casuales, los hangouts y los crush casuals, y conceptos de wellness con spas, con lugares de siesta, que era lo que decía, e inclusive hidrofonía. Guarderías para niños y para mascotas, más para mascotas que para niños. Y en eso nos cayó el COVID. Tuvimos que irnos al home office y algo que está en efervescencia en este preciso cuarto del año 2022, o sea, ahora en febrero, el Everywhere Office. Esto es que trabajes en cualquier lugar. Y este es uno de los temas que está haciendo que se impacte alrededor del mundo el concepto de regresar a edificios de oficinas. Para que tengan una idea, acá Torre Mayor sobre Reforma tiene 51, bueno, el piso 51, 52 niveles. Bueno, 10 niveles de esos 50 están vacíos o en proceso de vaciarse, o tal vez empiecen a ocuparse. Felipe Flores, el director, el Facility Director, está ocupado para que vuelvan a ocupar esos lugares porque el negocio es la renta, 25, 28 dólares metro cuadrado. Muy bien, así es que tenemos inteligencia artificial, tenemos Internet de las cosas, tenemos robots, tenemos drones, tenemos operación y mantenimiento, construcción, sistemas de instalaciones, ya hablamos de pues, todos los sistemas que tiene, diseño colaborativo, todo haciéndolo con un concepto de Building Information Modeling, de forma simultánea en vez de hacerlo cada sistema por separado. El análisis de riesgo, la llamada resiliencia, todos los edificios de repente habitacionales se volvieron edificios de misión crítica. Tu negocio, el negocio de tu empresa, dependía de que en tu casa hubiera internet y energía eléctrica siempre. Todos los edificios y casas se volvieron de misión crítica. Y el tema de la consultoría. ¿Cuáles son las oportunidades en los proyectos? Agile, un proceso
de administración de proyecto ágil, pensamiento, actitud y procesos. Hemos estado acostumbrados a utilizar la llamada cascada. Hago el diseño, se lo paso al arquitecto, el arquitecto hace cruce de sistemas de ingenierías, ve dónde hay choques de las mismas, asigna nuevos lugares y es un proceso de prueba y error. La metodología BIM nos permite hacerla, el modelado tridimensional nos lo permite hacer, primero colaborativo, pero más importante, de forma simultánea cada sistema. Eso es un cambio paradigmático. La visión es de la operación, luego cómo voy a construir y luego el diseño, porque si no luego tenemos problemas de dónde voy a poner la grúa para poder hacer los izamientos de materiales o de estructuras del propio edificio. Por ejemplo, ¿no? O dónde tengo los almacenes para que llegue el material justo a tiempo a la obra, que en este tema de la pandemia se rompió esos procesos que ya iban bastante adelantados. Tiene que haber un equipo interdisciplinario, multidisciplinario. Tiene uno que pensar en que hay que pensar diferente, esto es que hay que ser disruptivo. La resiliencia, la naturaleza nos ha jugado en estos 20 meses, 22 meses, una mala pasada. Un virus nos trae en jaque. La sociedad, ustedes saben, ¿habían escuchado de protestas en un país como Canadá o en los países europeos? ¿Recuerdan en su tiempo de vida de eso? No, ¿verdad? Y la economía que está, la verdad es que está complicada, inclusive en los Estados Unidos 7.2% de inflación y aquí en México 7.7% hacia el final del año pasado. La estandarización, algo súper importante y que no le habíamos dado la importancia en nuestro país, a menos de que nos lo exija el cliente en la operación, en la construcción o en el diseño. Tenemos además una nueva ley de infraestructura de la calidad que le hace falta su reglamento y que está retrasada la Secretaría de Economía ya 4 meses, pero que es un tema que tenemos que integrar en nuestro día a día como diseñadores, constructores y operadores. Hablábamos de la tecnología a utilizar, gemelos digitales, BIM, CFDs, BMS, pero ya como parte de la edificación, no como algo que se le agrega a la edificación o durante el proceso de diseño o durante la propia construcción. Y algo que es importante, hoy todo es global y en tiempo real. ¿Saben ustedes que se están contratando ingenieros mexicanos para trabajar en Europa de manera remota o desde los Estados Unidos a los Estados Unidos de manera remota? Eso es hoy. Así es que, ¿qué va a ocurrir con los edificios el próximo año? No, este año. ¿Qué tendría que considerarse y prever el diseñador? Pues ahí les va. Primero, los requerimientos del dueño para el proyecto. O sea, ¿cuál es el negocio que tiene el dueño del proyecto? ¿Renta? ¿Es un edificio para un solo usuario? ¿Es un centro comercial, un hospital, un centro de datos? ¿Qué es? El marco jurídico, ¿qué es lo que tiene que cumplir esa edificación? Porque el parte del compliance que se llama, hoy hay un concepto que se llama Environment, Sustainability, Governance, ESG. Y ese ESG es algo que tiene que cumplir las organizaciones globales. ¿Y cuáles son las organizaciones globales? Pues las que hacen negocio en todo el mundo y lo tienen que cumplir. Así es que ese tema del marco jurídico es algo que no se puede olvidar. Los programas de clasificación del edificio,
que básicamente están muy enfocados a los temas de sustentabilidad y eficiencia energética como LEED, BREEAM, WELL, CASB y todos los demás. Y algo que obviamente, eso sí hemos estado muy pendientes, sobre todo del tema dinero, el recurso tiempo y el recurso talento. En Querétaro, los proyectos de centros de datos no encuentran profesionales con experiencia y conocimientos en energía ininterrumpible, en climatización de precisión, en seguridad, en salvaguarda, en cableado estructurado. Quienes están trabajando hoy en ODATA, Ascenti, Equinix y Grupo Salinas, que son los edificios que ya se están construyendo, son contratistas de Monterrey o de Ciudad de México, y uno que otro de Guadalajara. Así es que, ¿qué debe de considerar ese diseño de sistemas? El riesgo, el uso de la edificación, la resiliencia y disponibilidad, una disponibilidad de 8,760 horas al año, 24/7 por 365. Un desempeño ágil, adaptativo a las necesidades y, por supuesto, el costo. El Capital Expenditure y el Operational Expenditure, la inversión y la operación. ¿Cuáles son los sistemas en los edificios? Los sistemas de instalaciones: agua potable, lluvia, negra, grises, automatización, inteligencia artificial, gemelos digitales, energía, renovables y fósiles. Tendremos que vivir todavía un rato con energías fósiles, climatización pasiva, activa y aire acondicionado, desperdicios y residuos, líquidos, hazardous, no recuerdo el nombre, sólidos, protección civil, sismo, tsunami, inundación y fuego, lo que aplique a Querétaro, salvaguarda, alarmas, detección y supresión de incendios, seguridad, acceso, videovigilancia, alarmas de intrusión, transporte interno, elevadores, escaleras, montacargas, escaladores y cualquier otro, como mínimo, y dependerá de cada tipo de edificio si hay que integrarle otros sistemas. El Internet de las cosas ha cambiado la vida, está cambiando la vida de las edificaciones, no lo pierdan de vista. Bien. Todo esto es útil en una época, en una era que se llamará DC, después del coronavirus. Pues como buen mexicano contesto, sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Porque tenemos que adaptarnos. Y aquí viene algo muy, muy importante e interesante para el público que estamos ahorita aquí. Van a permanecer los procesos de operación, de construcción y de diseño como los conocimos en la era anterior, perdón, en la era después del coronavirus. La respuesta corta es no del todo. ¿Por qué? Porque los procesos de diseño, de construcción y operación han cambiado, están cambiando y van a cambiar. ¿Qué es lo que tendremos entonces en los edificios después del coronavirus? Definitivamente automatización como base de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, porque todo está en una red y todo es vulnerable a ser hackeado. Los gemelos digitales, las plataformas no solamente de diseño. BIM no es una plataforma de diseño, es una plataforma inclusive de operación y de construcción. Los CFDs para mantener los flujos de aire, debido a este asunto de los virus, no solamente el coronavirus, robots y drones, y la sanitización. Así es que, si pensaron que sus 4
o 5 años en la universidad, o en el colegio, o en el tecnológico. Sus credenciales como ingenieros, como arquitectos, como LIDAP, como RCDDs, etcétera. Su conocimiento, su experiencia de 5, 10, 15, 20, 30, 35 años como un servidor y sus competencias profesionales son suficientes para la era después del coronavirus, les tengo 2 noticias. La mala, no son suficientes. La buena, todos podemos aprender cómo lidiar con esta nueva realidad. Lecciones aprendidas antes de coronavirus, después de coronavirus. Es más fácil si integramos en nuestro modo de vida hacer nuestras instalaciones de una manera inteligente. Cierro yo esta presentación con algo muy sencillo. Sugiero que aprendamos a desaprender y que reaprendamos a aprender. Muchísimas gracias. Un servidor, Roberto Sánchez, les da de veras las gracias por esta hora de atención, menos 1 minuto, menos 2. Y pues si tienen ustedes preguntas, comentarios, si están ustedes de acuerdo, en desacuerdo, si quieren criticar, recuerden que no hay crítica constructiva ni envidia de la buena, por favor, sus opiniones son muy importantes porque es lo que nos permite enriquecer nuestro conocimiento profesional y personal. Así es que yo cierro mi micrófono y por favor, el que quiera, pues que vaya hablando. No sé si hay algún proceso, creo que en esta plataforma no hay manitas, así es que como ustedes quieran. Maestro Roberto Sánchez, muy agradecidos de parte del CIMEC. Y si hay alguna pregunta, me gustaría que mis compañeros tomaran el micrófono y pudieran hacer de yo a vos las preguntas. Bien, mi nombre es Salvador Melgoza, Roberto. Sí, Salvador. Sí, que mencionaste por ahí en la parte de automatización la cuestión de los gemelos digitales. Sí. ¿Podrías ampliar un poco esa información? Sí. Que hace un ratito, y se los voy a sugerir a todos, ya sea en su tienda de Android o en su tienda de Apple, vayan a una aplicación que se llama Canvas, como si fuera, bueno, Canvas con B de vaquita, de vaca. Yo siempre digo que en este caso es B de vaca grande o V. Bájenla y lo que van a ver es cómo su teléfono genera una nube de puntos y lo tienen que enviar al proveedor de la aplicación, no les cuesta nada enviarlo, se tienen que registrar, ya saben, ¿no? Todo ese proceso, y les va a regresar un modelo tridimensional y van a tener lo que se llama un gemelo digital de su casa, de su oficina, de su auto, lo que quieran. ¿Qué es un gemelo digital? Es una técnica y tecnología donde tú generas un bien exactamente igual a algo que existe o algo que quieras que exista. ¿Qué quiero decir? Tú generas un modelo tridimensional de un edificio que estás diseñando y lo vas ajustando con base a lo que vas construyendo. O al revés, lo vas construyendo y lo vas ajustando a lo que fuiste diseñando. Esto no es algo nuevo en la forma en que hacemos construcción en México. Por ahí hay un arquitecto que hacía maquetas 1 a 1, no le gustaba un muro y lo tiraba, ¿no? Pero ya en la construcción. Entonces,
tiene nombre y apellido, hizo la Plaza Arts, por ejemplo, y muchas otras acá en Ciudad de México. Entonces, el gemelo digital es una plataforma digital que nos permite hacer un modelado de algo que existe para poder posteriormente generar una simulación de la operación, de la construcción o del propio diseño. Una parte del Building Information Modeling es o aplica a los gemelos digitales. Casi todos confundimos la plataforma que se llama BIM con el diseño de tercera dimensión. Así es que un gemelo digital es una parte del BIM, pero que está yendo más allá, porque tú puedes hacer una simulación de operación. Por ejemplo, ¿tú eres ingeniero electromecánico o eres un ingeniero civil? No lo sé. Soy en comunicaciones y electrónica. Entonces igual usted que yo. Por ejemplo, un operador. ¿También estuviste en Boca 2? Sí, también estuve un año en la Ciudad y un año en el Toreo. Ok, no, yo ya estuve en el Toreo 73, 76. Oye, sí. Entonces, tú, por ejemplo, recordarás aquello que teníamos de amplificadores operacionales, ¿sí? Sí, ¿qué teníamos que hacer? Poníamos en un protoboard, porque ya nos tocó la época del protoboard, sí te tocó. Del protoboard poníamos el circuito integrado, bueno, inclusive todavía poníamos transistores, ¿no? Para hacer nuestras compuertas, y lo que estábamos haciendo era un modelo que posteriormente podía ir a producción, ¿correcto? Lo utilizábamos para aprender lógica matemática, ¿no? Bueno, entonces, eso, en vez de hacerlo en el protoboard, lo haces en esta plataforma. No tienes ya que estar, ¿cómo se llama? Yo que tengo dedos de elefante peleándome con las patitas de las resistencias y de los condensadores, y y atinándole al agujero, ¿no? Y eso lo haces en un gemelo digital y pones el valor del condensador, del capacitor y de la resistencia, y dices, oye, tráeme un circuito integrado que haga un sensor de calor o un sensor de lo que tú quieras, ¿no? Y y entonces digitalmente haces el modelo de lo que quieres diseñar. Para un edificio, imagínate que sustituyes el circuito integrado y lo sustituyes por una trave, o lo sustituyes por una puerta, un muro, o un volado, o una terraza, o ya un terminado, inclusive que con pintura morada, azul, rosa, ¿no? Eso es un gemelo digital. Haces todo lo que se te ocurre en la mente, en esa plataforma. Mi sugerencia es, vete a Canvas con B de vaca grande, y y bájalo. Y te vas a quedar, que vas a decir, no manches. Eso es un gemelo. ¿Es gratuita la aplicación, supongo, o no? Sí, es gratuita y puedes probarla. Tiene ahí ¿cómo se llama? Tiene ahí un ejemplo, ¿no? Y pero tú puedes utilizar tu teléfono, la cámara de tu teléfono, para levantar imagen, y te genera el gemelo en tercera dimensión. Lo tienes que mandar, lo mandas por internet, lo mandas, te lo modelan y te lo regresan. Se tardan un ratito. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Por aquí el ingeniero Rubén Rivera. Adelante, Hola, Rubén. Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Mire, más que una pregunta sería, no sé, algún tip, algún consejo de cómo
convencer a personas que traen pues estos proyectos de edificaciones o remodelaciones en donde todavía no creen mucho en la tecnología, no creen mucho en los sistemas web para información en tiempo real, que no creen mucho en la ciberseguridad, que de alguna manera quieren seguir, pues, vamos a llamarle a la vieja usanza, pero que, pero que está claro que tienen que dar ese brinco, pero no lo quieren dar por algún temor, por alguna cuestión también de costos. ¿Qué hacer con estos personajes? Sí, yo comentaría, pienso que el principal tema que tenemos es el tema de los costos. Eh, hay, ¿cuál es cómo te diré? ¿Cuál es el costo de que un sistema, vamos a decir, de aire acondicionado allá en Querétaro, no funcione como entre las 12:30 y las 3 de la tarde, en un edificio, vamos a decir ahí cerca del estadio, ¿no? Ese asoleamiento de la tarde en esas torres, en esas fachadas del lado del estadio, de esa área ¿cómo se llama? El cimatario, ¿no? Cimatario, o hacia el cimatario, híjole, es súper caliente, ¿no? Eso es súper caliente. Si no funciona tu aire acondicionado, lo vas a saber porque se queja la gente, ¿no? Porque dice, oye, pues está haciendo un calor del nabo. Si nosotros tenemos sensores en donde tengamos controlada la temperatura y sepamos que la temperatura interna pues la estamos dejando, no sé, en unos 19, 20 grados, ¿no? Un poquito fresco para los mexicanos, los gringos dirían que hace mucho calor, les gusta más hacia los 17, 18 tal vez, y que te dé una alarma, te permiten dos cosas. Una, que el consumo energético, porque tienes monitoreado tu consumo, tu temperatura, que el consumo energético lo puedas tú optimar y no entres en dentro de tu facturación de Comisión Federal, no entres en esos 16 minutos, bueno, 15, y pases a la segunda franja de tarifa, ¿no? Tarifaria. Ese tipo de cosas se las tiene uno que explicar, sí. Yo sugeriría siempre con monitos, o sea, no con gráficos, sino a lo mejor algún video, en donde tú lo veas, en donde lo pueda ver esos cuates que hacen las decisiones. Y sí, la parte financiera muy clara en cómo puedes lograr el ahorro utilizando la tecnología, de modo que, por ejemplo, en todos esos edificios que tienen cristales en esa fachada sur-suroeste, tuvieran ¿cómo se llama? Cristales con celdas fotovoltaicas, que ya existen. Estos cuates de Saint-Gobain lo tienen, por ejemplo. Entonces, en el diseño, pues ya tendrías que poner en esa fachada, ¿verdad? Que está soleada todo el día, pues ya tendrías que estar poniendo ese tipo de cristal fotovoltaico, ¿no? Que te genera y que te va a ahorrar una cantidad de energía eléctrica, pues mira, pues si quieres para la iluminación interna, ¿no? Yo aquí en casa yo tengo paneles fotovoltaicos, pues pago 60 pesos, ¿no? Bimestrales. Y estaba yo en DAC 2. Entonces, a la gente de billete le tienes que mostrar cuánto es lo que puede ahorrar con base a una inversión y el tiempo de su recuperación. Entonces, la otra sugerencia es un cursito financiero, ¿no? Valor presente neto, ROI, etcétera, 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 para que puedas hablar como ellos piensan. Esa sería mi sugerencia, ¿eh?
Ok, excelente. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas. Hola, Roberto. Arturo Romero Joachín, del Colegio de Ingenieros de Veracruz. Hola. Felicidades, muy interesante todo esto. La función, como todos sabemos, de los colegios es precisamente la de la capacitación y actualización. Y me llamó la atención lo último, de aprender y desaprender. Y es ahí en donde resultaría interesante que nos pudieras apoyar, y yo creo que muchos de los presidentes de colegios estarían de acuerdo en qué es precisamente dar lineamientos en los que también debemos enfocarnos nosotros en capacitación que nos lleven a este nivel que ahora requiere esta parte de la ingeniería de proyectos, ¿no? Esto es muy importante porque a veces pues estamos súper enfocados en seguir repasando muchas cosas técnicas, pero no en lo que nos actualice a estar al día en lo que muchas cosas se requieren, ¿no? Hay que complementarlo con lo que acabas de mencionar. La verdad, muy interesante tu charla. Yo quisiera mostrarles algo, Gustavo, no sé si me permitas nuevamente compartir una pantalla, por favor. Claro, Quiero mostrarles algo y sin decirles nada, ustedes se van a dar cuenta que lo que acabas de decir es algo que nos cuesta mucho trabajo en México. Tú me dices, Gustavo, ya está. Sí, adelante. Y saludo desde aquí al maestro Arturo Romero, expresidente de las de FECIME. Bienvenido, maestro, es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. No, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perdón, ¿por qué no? A ver, esta es mi pantalla. Es que les voy a presentar un documento de la NECA. Entonces, cuando yo digo NECA, todos los ingenieros electromecánicos me la creen. ¿Verdad que sí? Acá está. A ver, ahí ya puede compartir. Sí, ahí ya todavía no se ve, ¿verdad? No. Pero qué burro soy. No. Espérame tantito. Tiene dos conexiones, maestro. ¿Cuál de las dos? A ver, voy a pasarlo al otro. Es que veo que tiene dos conexiones. Sí, porque estaba yo haciendo ¿cómo se llama? Mi monitoreo. Es que lo que necesita uno después es ver. Acá está. Ventana, esta ventana, compartir ventana. Está cargándose, ya la ven. Ya, ¿sí? ahí está ya. Bueno, este documento, lo que quiero primero que vean es quiénes están metidos en este documento. NECA chapters, manufacturers, distributors y contratistas y otra vez los capítulos de NECA. Así es que ya los ingenieros electromecánicos ya se sienten a gusto, ¿correcto? Ok, ahora vean que este documento trata, y te lo voy a pasar por ahí, Gustavo, de los sistemas de bajo voltaje. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque toda edificación, después del tema de aire acondicionado, y digo después, pero ahora con esto de la sustentabilidad y eficiencia energética, nuevamente los sistemas de energía tomarán preponderancia en las edificaciones, no importa si son industriales, comerciales, habitacionales, son las que mayor importe económico tienen en este momento después del aire acondicionado. ¿Sí? El aire acondicionado importa el 40-45% de un edificio comercial
y la energía y el sistema de energía, que no hablo de sistema eléctrico, sistema de energía, pues es otro 42%, 41%, ¿no? Está atrasito cualquier cosa y todos los demás sistemas pues toman la diferencia, del 20%, del 18%. Este documento habla que los contratistas eléctricos tienen que moverse a esto. ¿Cómo la ven? Aquí dice, exactamente aquí está diciendo, el segundo párrafo. Y que, y digo, el propio documento, se los paso para que lo compartas por ahí, Gustavo. El propio documento dice lo que acaba de decir el ingeniero, que hay que actualizarse más allá, que nos tenemos que actualizar más allá de la ley de Ohm o de la puesta y unión a tierra, lo cual no quiere decir que no sea importante, que esos son dos temas que siempre se nos atora en cualquier obra, en cualquier proyecto, sobre todo la puesta y unión a tierra, que si todas unidas, que si todas separadas, que si Telmex quiere su propia, bueno, en fin. Este tema es súper importante para el contratista, el diseñador electromecánico. Yo sé que es complicado, no quiero molestar, probablemente lo haga, pero yo siempre cuando trabajo con ingenieros electromecánicos, a veces el tema y lo digo así, ¿no? Que son ayatolas del sistema eléctrico y su Corán es la NOM 001. Y que es muy difícil el que vean o que quieran ver algo más allá. A veces sí, Yo tengo, y creo que ustedes conocen al ingeniero Abel García. El ingeniero Abel García, para los que no lo conocen, se presenta diciendo soy el ingeniero Abel García y este año tiene 38 años y medio. 38 años y medio siglo de vida y sigue diseñando grandes proyectos. Y yo he tenido la oportunidad de colaborar con él. Entonces, si uno tiene una visión flexible y por eso la frase aprender a desaprender, porque de repente tienes toda la razón, ingeniero, nos aferramos a lo que aprendimos en Vocacional 2, ahí un colega de Vocacional 2 o en la ESIME, yo soy politécnico, y no nos queremos o no queremos darnos cuenta que la técnica y la tecnología van avanzando tan rápido que no nos da tiempo todos los días de estar al día. Entonces, yo pensaría que ese sería uno de los grandes temas. Por ahí, Gustavo, alguien que nos ayude a, ¿cómo diré yo?, a flexibilizar nuestra mente para recibir ideas diferentes a las que con las que nos hemos acostumbrado 10, 15, 20, 30, 40 años, 40 y 50, 50 años de ser ingenieros, ¿no? Creo que por ahí esa sería mi sugerencia para los colegios, que sean un poquito más amplios en el tema. Uno de nuestros atorones, y lo he discutido bastante con Gustavo, son los procesos de los estándares. Los estándares siempre tardan tanto que cuando salen a vigencia, pues ya están viejitos, ¿no? O sea, son obsoletos. Correcto. Entonces, nacen obsoletos. Nacen viejitos por los procesos tan complejos que tenemos y que esperamos, ¿no? Que esta nueva ley, pero pues para sacar el reglamento no lo pueden sacar, háganme el favor. Y estamos atorados, no podemos generar estándares mexicanos, seguimos todavía trabajando que normas mexicanas. Hoy se publicó una norma muy interesante, una NMX de la SCFI, la 069,
de equipos de detección y alarma contra incendios que le toca al colegio, ¿no? A los colegios, como parte de su trabajo profesional. Entonces, pero es una norma que se generó hace 3 años y medio. O sea, no es posible que hoy esté en vigencia 3 años y medio, después de que se terminó, más el tiempo de desarrollo. Perdón, ya me metí en algo que me encanta, que son la normalización. Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿Todavía muchas tenemos gracias, tiempo? Roberto. No, al contrario, estoy para servirles. Yo también Gustavo soy de la viene como... ESIME, soy de la muy bien. ESIME Boca 3, Boca 3. Bueno, nadie es Saludos. perfecto. Oye, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Un gusto, saludos a todos. Ya estás. Roberto, nuevamente buenas noches, soy Jorge Ugalde. Sí, Jorge. Esto que acabas de decir de que las normas son obsoletas, a mí me impresionó mucho en el primer año de la carrera que un maestro dijo, si ustedes van a una librería y compran un libro y lo imprimieron el día anterior, es un libro obsoleto. Sí. Y no tienes idea cómo allá por el año 68 me cayó eso como balde de agua. Estoy estudiando en libros obsoletos, pensé yo. Luego se me olvidó y pues ni modo. Pero si ahorita tú dices que una norma que salió hoy es una norma obsoleta, bueno, pues yo me voy a dar un tiro, Roberto. Oye, pero bueno, yo contestando un poco a eso de desaprender lo aprendido, pues no habrá más que todos los días darse un tiempo para leer, para entrar en páginas técnicas relacionadas con la actividad de cada quien y ver qué artículos pues sacaron hoy, sacaron ayer, sacaron siquiera el mes pasado, ¿no? Sí. Pues, no se me ocurre otra cosa. ¿Tú qué puedes prácticamente recomendar? Mira, algo que hago yo durante el día, porque al ser, vamos, al haber estado siempre en todo este tema de ingeniería electrónica, algo que me ha permitido o que me permitió la propia carrera fue que entré yo justo en el punto en donde los transistores dejaban su lugar a los circuitos integrados. Y eso nos hizo, tuvimos un excelente maestro que nos hacía en esa época leer las revistas que llegaban cada mes a Sambors de electrónica, y teníamos que, nos cooperábamos, ¿no? Entonces alguien compraba la de hoy, la de febrero, y alguien más la de marzo, y así, porque pues eran caras para, ya sabes, ¿no? Para el estudiante del poli, pues de repente era muy caro ¿cómo se llama? Una revista de 40 pesos, creo, ya no me acuerdo cuánto costaba, pero pues era muy cara, ¿no? Entonces, bueno, lo que teníamos que hacer era discutir lo que ocurría. Llegaba un mes tarde la publicación, pero era lo más fresco que teníamos al alcance, más allá de lo que había en la biblioteca. Digo, estudiar matemáticas, física, etcétera. Bueno, pues en general podías hacerlo en un libro de la biblioteca, pero los descubrimientos, desarrollos, pues obviamente venían aparejados a laboratorios que en ese momento Texas Instrument, el mismo Intel en sus inicios, ¿cómo se llamaban estos cuates de Firefox? Ya no me acuerdo cómo se llamaba que ellos estaban haciendo la parte tecnológica. Hoy lo que he encontrado muy interesante es una plataforma profesional que se llama LinkedIn. En LinkedIn todos los días en diferentes, dependiendo de a qué
ahora sí que a qué te suscribes, a qué grupo de conocimiento te suscribes, te empieza a llegar información muy, muy interesante. Por ejemplo, lo que les estaba yo contando de este gemelo digital en tu teléfono celular, una hora antes de esta charla, lo descubrí porque alguien lo subió en el lugar, bajé la aplicación de la biblioteca de Apple, ¿no? De la tienda de Apple, del Apple Store, y me puse a jugar, ¿no? Y entonces dije, híjole, pues ya tengo mi gemelo digital aquí, ¿no? Claro, es una realidad, lo que haces es escaneas una realidad, no estás generándolo y después, bueno, en fin, pero lo interesante es que lo descubrí en LinkedIn. Y esa sería mi sugerencia para todos aquellos que tenemos 35 y más, 35 años y más. Es muy curioso, fíjense que yo lo que he encontrado que la gente, y si hay gente de 35 a 45, 48, están muy apegados al concepto de la cultura del esfuerzo. Y si hay alguien del norte de nuestro país, pues allá lo que priva es la cultura del desierto, que es en mucho un esfuerzo y por las temperaturas, por el medio, por el ambiente que hay, ¿no? Por el medio que hay, pues que hay que trabajar temprano, levantarse temprano y todo ese tipo de cosas. Este tema de la cultura del esfuerzo de este rango de edades es aquella que aprendió de los que somos mayores, pues de que hay un jefe, ¿verdad? Y que el jefe manda y el jefe manda y si se equivoca vuelve a mandar y así nos la llevamos. Y entonces, ahora que ese rango estos profesionales se encuentran con la gente que tiene 35 a 28, 29, 37 a 30, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, les costó mucho trabajo antes de la pandemia poder trabajar en conjunto. Y ahora con los muchachos que tienen 20 años, los que se llaman centennials, es otra forma de trabajar. Son demasiado rápidos. Curiosamente, aquellos que tenemos más de 50 años, podemos adaptarnos más rápido. No todos, pero al menos los ingenieros, y los ingenieros en electrónica sí nos adaptamos muy rápido. Yo sugeriría eso, a llegarte, esta plataforma es buena para tener de tu interés, tú eres ingeniero electromecánico, electrónico, no sé, pero hay muchísimos grupos de trabajo de cosas que te interesen, ¿no? Si eres ingeniero civil, desde diseño estructural hay grupos de trabajo que están subiendo cómo calcular traves, cómo calcular cimientos, cosas así, ¿no? Digo, yo he entrado por curioso, pero pues no es algo que me interese mucho. Esa sería mi sugerencia con una plataforma en específico. Muy bien, gracias, Roberto. Y otra cosa así muy simple. No habías mencionado sistemas de DC. Y en la última diapositiva que pusiste, ya ahí dice, además del bajo voltaje, sistemas DC. Bueno, hace 3 días, Edison tuvo su aniversario 175 de haber nacido. ¿Qué pensará Edison si viviera o a donde esté de que DC está cada día siendo más importante? ¿Qué opinas? Mira, mucho de lo que hago está aparejado a centros de datos. Entonces, tenemos corriente alterna que llega del suministrador único o casi único nuevamente y llega a un UPS y hacemos doble conversión, ¿no? Y luego la volvemos, digo, y la pasamos todavía como alterna. Pero cuando llega el equipo de tecnología de la información, la convertimos en corriente directa, en DC. Nuestras pérdidas
desde la transmisión, son enormes. ¿Sí? Este mundo se mueve a base de la energía eléctrica, o sea, cualquier tipo de energía traducida, convertida, lograda a ser energía eléctrica. Hoy día, si nosotros captamos la luz del sol, digamos, cualquiera, tenemos 5.5, 5.6 kilowatts, ¿cómo se llama? Por metro cuadrado durante 8 o 10 horas, ¿no? En México. O sea, somos privilegiados en el mundo por nuestra posición geoposición. Pero ¿qué sucede? Pues nada más la podemos tener en el día, pero si la podemos guardar, la vamos a guardar en baterías, ¿correcto? ¿Y cómo la guardamos en baterías? Saliendo de los paneles, corriente directa. Y luego, ¿qué hacemos? La convertimos en corriente alterna. ¿Qué es lo que pienso yo? Que más temprano que tarde, en este mismo siglo, alguien se va a revolcar en su tumba, pero va a estar muy contento. ¿Sí? Y es aquel que apostaba por la corriente directa. Eso es lo que pienso. Pero bueno, mientras todavía nos enfrentemos a gente que le cuesta trabajo la innovación, pues, ¿qué te digo? Pero pienso que eso va a ocurrir, ¿eh? Así lo pienso, es como ¿para qué? ¿Por qué tenemos que estar desperdiciando la luz del sol, la energía solar, perdón? Pues sí, y alguna vez leí que había muchísimos más motores de corriente directa que de corriente alterna, y yo no lo creía. Desde luego, la potencia de los motores de corriente directa, pues son pequeñitos, ¿no? Claro, claro. Muy pequeños. Pero, pues sí, toda computadora tiene por lo menos el del ventilador, ¿verdad? Que es directa. Ahí te va. Los centros de datos que se están construyendo en este momento, 4, pero van a ser más de 10 campos, de 3 edificios, cada edificio de más de 30 megawatts, multiplica 3 por 3, para números cerrados, 100 megawatts. 9 campos de esa capacidad, 900 megawatts. Seguramente ustedes saben cuál es la capacidad actual en Querétaro. Y todo para alimentar esos megawatts el 57% al 60%, dependiendo de la tecnología, que esta va a ser la más eficiente, vamos a decir, dentro de un año van a ser equipos extremadamente eficientes, para alimentar sistemas de enfriamiento que ocupan esos 57 al 60% de la energía del campo. La diferencia, el 44, 43%, lo ocupan los equipos de tecnología de la información. Servidores, almacenamiento y equipo de transmisión. Y la otra diferencia son, ¿cómo se llama? Iluminación y cualquier otro equipo que conectes, la cafetera, lo que tú quieras. Este mundo está utilizando de toda la energía que se produce en todo el mundo, ya este año, el 4.2% de toda la energía es para centros de datos. La información, la energía eléctrica, es lo que requiere la humanidad para sobrevivir. No hay energía eléctrica, no hay refrigeradores. No hay refrigeradores, la comida se echa a perder. Digo, nada más por decir algo, ¿no? Está complicado el futuro de la humanidad si no aprendemos a ser más eficientes, más sustentables, ¿no? Se utilizaría la palabra.
Roberto, muchas gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros Técnicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro del Quinto Consejo Directivo 2021-2023, pues le brindamos este reconocimiento digital que le vamos a hacer llegar vía electrónica. Aquí dice el maestro Roberto Sánchez López, por su participación como expositor en el Círculo de Estudios mediante el webinar Planeación de Proyectos TICS, 15 de febrero, Querétaro 2022. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya dado algunas ideas para echar a andar. Claro que sí. Muchas gracias. Qué amable. Y pues a nombre de nuestra federación también, del ingeniero Ernesto Moreno Corzo, gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.